muchas máximas freudianas han sido muy mal interpretadas porque no nos hemos tomado el trabajo de desplegarlas y demostrar el rigor de lo que ahí Freud está queriendo decir. Pero se los mencionaba, está en la carta 79 a Flitz. Él le dice, se me ha abierto la intelección de que la masturbación es el único gran hábito que cabe designar adicción primordial. Y las otras adicciones solo cobran vida como sustitutos y relevos de aquella. El alcoholismo, morfinismo, tabaquismo. El papel de esta adicción es enorme en la histeria y quizás hay aquí, en todo o en parte, el gran obstáculo que todavía me espera. Desde luego que a raíz de ello se suscita la duda sobre si esa adicción es curable o si el análisis y la terapia se detendrán aquí y deberán conformarse con mudar una histeria en una neurastenia. Entonces, dice Freud, la masturbación es el único gran hábito que cabe designar adicción primordial. Si hay una adicción, es la masturbación, todas las otras son sustitutos. Para esto, ahora no creo que no nos va a dar tiempo por la hora desplegar esto, pero si me permiten la sugerencia, pueden revisar un texto de Freud que se llama Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad. Esto nos va a servir para pensar el viraje del estatuto, del abordaje que está haciendo Freud, al que va a presentar Lacan. Freud, en esta formulación de la masturbación como adicción primordial, va a seguir pensando, va a pensar a la adicción como un síntoma, es decir, como una formación de compromiso. Con Lacan y con los autores posteriores, vamos a verificar que más bien la adicción, psicomanía, no es tanto una formación de compromiso, sino de ruptura. De ruptura con el otro, decíamos hace un momento, ¿no? Y mucho más vinculado con problemáticas que Lacan leía, que tienen que ver con el aislamiento, la segregación, con algo de la ruptura del lazo social. El síntoma como formación de compromiso, del que está hablando Freud, involucra al otro de una manera muy fuerte, aunque sea en la fantasía, pero le incluye. No es el mismo desarrollo que vamos a encontrar con Lacan, del que nos vamos a ocupar en nuestro próximo encuentro. Pero la idea de Freud es, digamos, no es tan compleja, ¿no? Y no es tan disparatada. Él dice que en un primer momento, ¿no?, como en la experiencia del puro cuerpo, el viviente se satisface con acciones motrices. La que sea, el chupeteo. No sé si se han percatado, pero hay cierto momento de los lactantes donde el simple movimiento de los pies también parece despertar un placer tremendo, ¿no? Ponen unos gestos de regocijo que dan una envidia tremenda, ¿no? Un poco la idea de Freud, ¿no? Que hay algo ahí en la pura motricidad que funciona como experiencia de satisfacción. Lo van a encontrar en el texto como que es el puro autoerotismo, ¿no? La sola experiencia del cuerpo que en la motricidad obtiene alguna ganancia de satisfacción. Pues en la carta 79 dice Freud que va a haber una experiencia de representación palabra que va a quedar adherida a esa experiencia motriz. Con Lacan decimos, ¿no?, que es la incidencia del significante en el cuerpo. El significante toca el cuerpo y se produce lo que Freud va a llamar la fusión entre la acción motriz y la representación palabra. Esta representación palabra podrá investir imágenes, situaciones un poco más elaboradas, hasta constituirse en fantasías.
Entonces, es esta conjunción la que después, dice Freud, va a convertirse en la situación propia de la acción masturbatoria. La acción motriz evocando una fantasía. Que nuevamente no tiene que ser necesariamente la acción motriz sobre la zona genital. Aprendimos con Dora que había un valor erótico en el chupeteo mismo, ¿no? Hay una escena donde Dora está chupándose el dedo y pellizcándole la oreja al hermano, ¿no? Es así, ¿no? Le habla Freud de la experiencia de solicitación somática. Entonces, bueno, quedará constituida, ¿no? Entonces, esta unidad y como el pasaje del puro erotismo, del puro autoerotismo, a la, a la adhesión, ¿no? A la fusión con una fantasía, fusión, soldadura, utiliza distintos términos Freud, ¿no? Pero la idea es esa, que dos instancias heterogéneas convergen y forman una unidad que a partir de ese momento será la escena a replicar en la experiencia masturbatoria, onanista, etc. Y dice Freud a partir de allí, ¿no? Si eso cae bajo la represión, eso se constituirá, o sea, formará parte del reino de lo inconsciente y en todo caso advendrá un síntoma. Pero en el síntoma, ¿no? El sustento de ese síntoma es la fantasía. Eso lo encontrarán muy bien desplegado en el texto de Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, que es también uno de los primeros descubrimientos de Freud, ¿no? El síntoma o sea, tiene el ancla puesta en la fantasía. Por ahí se me ocurren muchos más ejemplos de la neurosis obsesiva, ¿no? Pero quizás porque habito esa hermosa condición del ser que es la neurosis obsesiva, entonces me parece mucho más familiar. Pero bueno, en los distintos historiales van a encontrar, eso insiste, ¿no? Detrás de cada práctica de evitación o detrás de cada ritual en el obsesivo o estos síntomas en estos tiempos, siempre se sostienen de una fantasía. Es un poco la idea extendida de Freud, ¿no? Que del puro erotismo se produce una soldadura con una imagen, con una representación palabra que deviene imagen, que constituye una fantasía, eso armará la situación onanista o masturbatoria, y que una vez que eso es objeto de la represión, se vuelve inconsciente y adviene un síntoma. Esa sería como la trayectoria, y es en ese sentido que él está pensando posible sustitución, ¿no? Una vez que adviene inconsciente la escena onanista, esa práctica masturbatoria se puede sustituir por cualquier otra adicción, alcohol, tabaco, morfina, pero Freud acá lo está pensando, ese desplazamiento, como una formación de compromiso en esta secuencia. No sé si estoy siendo claro con eso, pero esto va a ser importante porque Lacan lo va a poner patas para arriba. Pero Hola, hay, Edgar. sí, miren, Perdón que te interrumpa. ah, Miriam tiene la mano levantada. sí, adelante, miren. No sé si, Oh, ya, micrófono estaba apagado, perdón. Sí, algo que mencionaste anteriormente que me gustaría como clarificar dentro de mi perspectiva, ¿ok? Mencionabas que cuando se ve una toxicomanía, adicción, como se le llame, desde el aspecto genético, va a minimizar la responsabilidad del sujeto. Dentro de la poca experiencia que tengo, porque en realidad no tengo mucha, yo no me parece que en realidad minimice la responsabilidad, ¿no? En cualquier enfermedad, cáncer, llamémosle diabetes, lo que sea, el sujeto tiene que tomar una responsabilidad minimizar, para minimizar síntomas, para
pasar de un estado de enfermedad a otro estado. Entonces, sí, es algo como que nada me gustaría como enfatizar ahí. Y por otro lado, sí creo, o sea, por lo que he observado con los pacientes que trabajo, es clarísimo, o sea, que la adicción es un síntoma en lo que la poca experiencia que tengo de estrés postraumático, al menos en los pacientes que he tenido, ¿no? Otros de ellos es el síntoma de una prescripción que un doctor les dio, vamos, o sea, esa prescripción minimizó el dolor o lo que traían y empezaron a retomar más, a pedir más sustancia, a conseguirla en la calle, etcétera. Pero sí es muy claro, o sea, puede ser síntoma de depresión, estrés postraumático. Trabajo con mucha gente que viene de la cárcel y, y es impresionante cómo la sustancia es, es lo verbal que ellos pueden expresar de lo que están sintiendo, ¿no? De su experiencia. Sí, Gracias. gracias. Miren, pues esto nos va a llevar algunos encuentros más para desplegarlo. Por eso les decía que, bueno, síntoma es un término que se toma de la medicina, pero el psicoanálisis tiene un valor específico, ¿no? Porque no es solamente la designación de lo que está mal o de lo que no anda, sino que implica la dimensión del arreglo, del conflicto. Es una de las primeras formulaciones de Freud del síntoma, ¿no? Es aquello que en el sujeto no está de acuerdo consigo mismo. Eh, entonces, eso nos permite pasar de la descripción fenomenológica. Y me importa mucho lo que dices, Miriam, justo porque es mi intención, quizás no tanto la próxima, que nos vamos a dedicar más a ubicar la elaboración lacaniana, quizás lo veamos más hacia la tercera reunión. Me interesa muy particularmente presentar situar que la toxicomanía en sí misma, o por lo menos en su presentación inicial, no es un síntoma. Es incluso todo lo contrario de un síntoma, ¿no? Aunque sea una práctica ya indeseable para el sujeto, aunque se queje de eso, eso no necesariamente señala la dimensión del conflicto. Y para que un síntoma devenga, ¿no? Para que una formación devenga un síntoma analítico, necesitamos que se presente el conflicto, ¿no? Quizá la manera, uno de los ejemplos que para mí son más notables es en ese momento, me parece que es antes del punto D del hombre de las ratas, donde el hombre de las ratas le dice a Freud, es más que un solo decir, es como una especie de súplica, ¿no? Le dice, libéreme de estas representaciones que me atormentan. Hay algo allí, que no hay un cierto orden del mundo que se quebró. Y el hombre de las ratas quiere despojarse de eso. Digamos, interesa más que el enunciado mismo, ¿no? Muchas veces vienen los pacientes a decirnos que están hartos de lo que les ocurre. Eso no necesariamente es la apertura de un síntoma analítico, es una queja. Pero no necesariamente implica un conflicto, ¿no? A veces el venir a decir que todo está mal en el mundo es más bien la denuncia de que el otro no está haciendo lo que yo quiero. Eso no es un conflicto, ¿no? Eh, importa, ¿no? Como la posición enunciativa del hombre de las ratas, ¿no? Donde eso no puede seguir más. Y quizás en el campo de las toxicomanías hay un título que está, un texto que está muy bueno, que dice cuando la droga falla. Parece que ahí cuando la droga falla es donde se puede abrir la ocasión para hacer de eso, para sintomatizar algo de eso, para que aparezca el conflicto, para que aparezca la posibilidad de otra elección. Pero lo iremos conversando quizás desplegándolo con mayores elementos, bueno, a lo mejor no lo logro demostrar, pero por lo menos podremos discutir y,
y algo interesante aparecerá ahí en el medio, ¿no? Y lo de la cuestión genética, pasa que no es lo mismo cuando se atiende un problema médico, situar ¿no? la dimensión genética de eso, que en estas problemáticas que abordamos. Nuevamente, aquel es un problema médico que se puede subjetivar, incluso cuando son momentos terminales. No sé si les ha tocado acompañar a pacientes en tramos terminales. Hay algo de eso que se puede subjetivar, aunque sea una condición médica. Acá se trata de otra cosa, ¿no? Porque más bien lo que necesitamos subjetivar es una práctica que no es médica. Es una práctica con la que el sujeto se encontró, le dio cierto... ¿no? Más bien nos ponemos a interrogar la relación que estableció con el objeto, con la sustancia. Entonces, ahí sí tiene otras implicaciones si quien consulta alega que eso es una cuestión genética.